Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este ciclo de encuentros sobre tecnologías para la inclusión. Les agradecemos que se hayan conectado. Ahí vamos a esperar unos minutos como para poder comer. La verdad que nos pone muy contentos poder tener este espacio para justamente empezar a generar un intercambio real con distintos participantes, usuarios de tecnologías, diferentes tipos de gente pensando en cómo la tecnología puede ser un medio para equiparar oportunidades. Ahí se sigue sumando gente, así que la verdad que nos pone muy contentos. Les cuento un poco para quienes no me conocen, mi nombre es Nahuel González. Yo hace ya 4 años que vengo trabajando junto a Silsa en el desarrollo de diferentes estrategias vinculadas a pensar la tecnología como un medio equiparador de oportunidades. Y en este ciclo de encuentros nos proponemos abordar diferentes, particularmente nos proponemos, ¿cómo estás, Nico? Nos proponemos, hola Nachi, nos proponemos trabajar en este primer encuentro sobre rampas digitales, pero también hemos pensado otros encuentros orientados hacia lo que es comunicación y autonomía, particularmente sobre, hola Laura, ¿cómo estás? Sobre lo que tiene que ver con accesibilidad en la educación superior, justamente pensando en este momento cuáles son las diferentes estrategias que los docentes también pueden abordar. Hola Norma. Y por último, en principio, en estos primeros 4 encuentros vamos a estar trabajando contenidos y accesibilidad web. Es decir, vamos a pensar justamente de qué manera vamos a poder organizar nuestra información, las cosas que hacemos en las redes, para que esa información y esos contenidos sean accesibles para todas las personas. En este primer encuentro, hola Maricel, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar de la mano de Federico Ini. Buenas tardes, Fer. Federico es, hola Vale, Federico es periodista de Telefe y la idea es poder hacer algunos intercambios, abrir el debate acerca del uso de la tecnología y cómo la tecnología de vuelta puede ser un medio para equiparar oportunidades. No se trata de un eslogan, sino vemos firmemente algo que pensamos que puede hacer que todos podamos mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, podamos mejorar la calidad de vida de la ciudad, poniendo de cada uno lo que cada uno sabe y puede hacer, poniendo compromisos sobre todo. Les contamos también, mientras esperamos a Federico, que Silsa venimos llevando adelante diferentes estrategias vinculadas hacia lo que tiene que ver con el acceso a la educación, particularmente a partir del programa de becas, como diferentes estrategias vinculadas a programas sociales. ¿Qué tal, Gabriel, Max? Muchas gracias por sumarse. Mayra también. Dentro de estas iniciativas, nosotros venimos trabajando en un área de orientada a tecnologías para la inclusión y llevamos adelante un concurso que se llama particularmente que nos permite con escuelas, universidades, con destinatarios finales, con usuarios finales, y pensar justamente el diseño y la tecnología contemplando y promoviendo la participación de todas las personas, de todos los actores involucrados. Así que bueno, la verdad que nos pone muy contento que se haya interesado ya más de 70 personas que bueno, nos estamos viendo en este momento. Aprovecho para consultarles si se escucha bien. A ver, vamos a ver por acá. Tenemos algunas cintas para poder participar en vivo. Permítanme, estamos esperando a Federico y como ustedes saben, la tecnología a veces nos deja de a pie. Entonces esto también es nuevo en toda estas alternativas. Ahí está Fernando. Vamos, Fernando, ya viste, ya la cuestión en vivo. Vamos a ver si lo podemos saber. Federico, si se suma. Se escucha muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si estás por ahí, te pido si me puedes mandar la solicitud como para poder incluirte. Ustedes saben que el Instagram tiene una duración máxima. Lo que vamos a tratar de hacer es este primer encuentro, justamente tratar de, a ver si lo podemos transmitir con... Ahí lo... Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenísimo.
buenísimo, muchas gracias, que sí se escucha perfecto. Ahí vamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos todo en orden? Muy bien, un gusto saludarte. Lo mismo digo, estaba escuchándote hace un rato, pero bueno, nada, a veces Instagram, hay que decirlo, es poco amigable a la hora de sumar los vivos de video. Lo digo porque me pasó en alguna entrevista de querer sumar un entrevistado y nada. Pero bueno, aquí estamos, ¿qué tal? Hay un montón de personas viendo esto. La verdad que sí, muy, muy contento. Ya somos casi 100 personas que nos están mirando, que la idea es que también que puedan participar de esta movida y fomentar un poco el intercambio, ¿no? Que de eso se trata. Sí, eh, pero bueno, gracias por tenerme en cuenta. Yo generalmente me suelo dedicar mucho a tecnología de consumo masivo, pero obviamente hay una gran cantidad de la población que sufre algún tipo de discapacidad, algún tipo de barrera de acceso a la tecnología, que es un gran igualador para acceder a información, para comunicarse, para mantenerse conectado en momentos como este. Tal cual. Y bueno, supongo que también voy a aprender mucho charlando con vos al respecto de las cosas que están pasando, ¿no? Sí, totalmente. En este contexto creo que es donde más expuestos quedamos todos, ¿no? Y esta cuestión donde la tecnología es un medio para permitir equiparar oportunidades y no hay soluciones mágicas, ¿no? No es que simplemente por tener un dispositivo, un programa o el celular ya vamos a derribar estas barreras. Bueno, vos sabés bien lo que es, cuál es la idea o el concepto de una barrera. De una barrera, me imagino que es una barrera de acceso, ¿no? A cualquier cosa que para una persona que no sufre algún tipo de discapacidad, eh, que le es natural o transparente, como se dice en tecnología, muchas de las cosas de uso de la tecnología se llaman cuando algo es transparente, es que el usuario no lo siente, como que lo pasa directamente de largo, como tocar una pantalla, como apretar un botón, todas esas cosas Ujú. para un montón de gente no son accesibles. Supongo que esa será la Tal primera barrera. Tal cual, digamos, tiene que ver con eso, tiene que ver con desde qué lugar nos paramos para poder hablar de tecnología y desde qué lugar pensamos la tecnología para incluir, ¿no? Y si nos paramos en el paradigma de la inclusión, lo que tenemos que pensar es que esa barrera no está en la persona, sino que está en la interacción que tiene la persona con distintos artefactos, dispositivos, programas. Y en ese ida y vuelta es donde tenemos que cambiar el chip, ¿no? Digamos, no es la limitación o el sufrimiento, no tenemos que ir por ese lado, sino lo que tenemos que pensar justamente es en las barreras sociales, barreras actitudinales, barreras comunicacionales, que justamente, como dice acá Cristian, es lo complejo, ¿no? Tratar de superar esta cuestión muchas veces cultural para poder apropiarnos de los diferentes recursos y utilizarlos. Ujú. Y en esa utilización, en esa ida y vuelta, viste que uno de los temas principales a veces es el costo que tiene la tecnología, ¿no? Sí, No solo el diseño, no solo él, perdón, justo ahí no te escuché. no solo el diseño, no solo el diseño para quién estaba pensado. Sí, me pasa, hay una cosa creo positiva en todo esto, ustedes me lo contarán mejor, es que hoy en día los celulares o las tablets se convirtieron en dispositivos muy de una barrera de acceso baja a nivel económico, por decirlo de alguna forma, pero que tienen un gran potencial, que tienen cámaras, que tienen pantallas, que tienen parlantes, que tienen un montón de componentes y que son programables, ¿no? Que hoy en día vos podés hacer una aplicación, a ver, pienso, no sé, en Háblalo de Mateo Salvato. A mí me tocó hace unos años en Radio Metro hacer una sección donde hablábamos con un montón de inventores y de gente. Uno de ellos era la gente de Procer, que son unos cordobeses, que era un dispositivo físico, que era como un escáner que permitía que una persona no vidente interactúe con su medio, ¿no? Y yo les pregunté, ¿por qué hacer esto que salía más caro el aparato y que no era un celular donde podías hacerlo? Bueno, porque en ese caso, por ejemplo, era algo muy específico y que ayudaba y era autocontenido, que no necesitaba conectarse, que no tenía una pantalla táctil directamente, sino que estaba pensado directamente para bajar la barrera. Esa era, aprendí barrera y voy a estar con la barrera para siempre. Eh, y bajar eh, esa barrera en ese aspecto, ¿no?
a mí me pasó, les voy a confesar una cosa, me invitaron a esta charla, dije, bueno, y había un montón de tópicos para tocar y dije, voy a hacer una prueba. Voy a poner mi celular Android. Ahí te perdí. Ahí volvimos. Estamos bien. ¿Y cómo te, ¿No? cómo te fue con el lector de pantalla? ¿Cómo te fue con el lector de pantalla? Pésimo. Me volví loco, no lo podía sacar, no podía, o sea, algo tan básico como que uno agarra, mueve los dedos para todos lados, abrís la configuración del dispositivo, cambiás el multitasking, la ventana, vas para acá, vas para allá, y algo en ese mundo que me metí, en esa situación, yo no pude lidiar fácilmente. Era como tener que aprender a caminar de vuelta, te diría. Tal cual, digamos, que tiene que ver con este aprendizaje, con que en cualquier momento, en forma temporal o permanente, nos podemos enfrentar con diferentes barreras. Así que seguimos mencionando el tema de barreras porque es sumamente importante. Y esta cuestión nos hace que lo que a veces parece más sencillo para unos, en ciertos momentos se hace más complejo, ¿no? Particularmente, vos mencionaste dos desarrollos, el de Mateo Salvato con Háblalo, y el de los chicos de Córdoba, justamente, también en Córdoba está Otra Project. O sea, hay muchísimo. Lo bueno de la última década es que se llevaron adelante diferentes desarrollos en la Argentina. Uh-huh. Y esos desarrollos lo que permiten es estar cerca de valga la redundancia, de los desarrolladores, de los diseñadores. Porque los desarrolladores, los diseñadores, son muy agradecidos en poder tener la devolución justamente de los usuarios reales. No en lo que se me ocurrió a mí que puedo llegar a utilizar, sino tener en cuenta al usuario desde el momento del diseño, desde la concepción de la idea, para poder luego llevarlo adelante. Creo que Mateo, en su familia, su madre es profesora de una escuela de gente. Aclaro y pido disculpas si quizá no uso algún término correcto, que me lo puedas corregir, de personas con una discapacidad auditiva, y que eso le dio conocimiento y le dio cercanía de la temática, como vos decís, de que esto se pueda desarrollar de cero o lo más temprano posible pensando en la necesidad real de los usuarios. Cuando se habla de tecnología, cuando vos hablas con una marca, voy a sacarme los anteojos porque me da un reflejo terrible y no los quiero. Hay algo que se conoce como pain points o puntos de dolor, se le dice en el tema tecnológico, de diseño. Entonces dice, el pain point ¿no? Porque es justamente lo que decías recién. Sí, te perdí un poquito, digamos, me estabas contando de los puntos de dolor, como por ejemplo del celular que refleja mucho, y hay, digamos, vos sabés que hay cuestiones que podemos tener en cuenta desde el diseño, ¿sí? Y hay cuestiones que ya los diferentes dispositivos desde hace más de 20 años, particularmente tienen como apoyos, que se lo conoce como opciones de accesibilidad, Sí. ¿no? Las opciones de accesibilidad están presentes en la computadora, celulares, tablets, diferentes dispositivos móviles, y permiten, esto que vos hiciste hace un rato que probaste, ¿no? Probaste usar un lector de pantalla, probaste ponerte en la piel, tratar de generar empatía y ver cuáles son las barreras que vos enfrentás. Pero también hay otras herramientas, por ejemplo, lo que es la síntesis de voz, lo que tiene que ver con qué sucede si yo dejo presionado sobre el celular mucho tiempo el dedo, ¿no? Uh-huh. Si se toca dos veces, si se toca 3 veces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, las opciones de accesibilidad me permiten a mí hacer uso como si fuesen una rampa, justamente de ahí el nombre de rampa digital, a diferentes programas que ya existen. Por ejemplo, un navegador de internet, el WhatsApp para poder utilizarlo. O si yo tengo, por ejemplo, alguna dificultad o una, digamos, motriz particularmente, o no puedo utilizar un mouse o un teclado convencional, poder sortearlo, poder derribar estas barreras utilizando dispositivos complementarios, o solamente el clic del mouse para que lo pueda generar de diferentes maneras. Por ejemplo, con la pera, con la mano, con el pie.
con los ojos, porque hoy lo importante también es que hay muchísimas aplicaciones gratuitas. Entonces, está bueno tener el desarrollo local ¿Alcanzan, para poder tener... te repregunto, ¿alcanzan las aplicaciones que vienen hoy en día en Windows o en Android o en iOS? En el sentido, sumo también que vi dicen que la mejor accesibilidad es tener la paciencia para aprender a usar los verbalizadores de pantalla. Acá estamos. Te preguntaba, porque me tocó cruzarme con más opciones que vienen con los sistemas operativos, también como los de cambiar la disposición de los colores de pantalla, o para gente que es daltónica, o que necesita ver con más contraste, o tiene visión disminuida. Mi pregunta es, hoy en día, ¿qué tan completos son estas opciones de accesibilidad que vienen con Windows, que vienen con Android, que vienen con iOS o dispositivos de Apple? La gran mayoría de las aplicaciones que vienen ya incorporadas dentro de los sistemas operativos son muy buenas. La que tiene mejores prestaciones tiene que ver con lo que tiene que ver con iOS, digamos, es decir, con los dispositivos de Mac. Sin embargo, hay herramientas o aplicaciones gratuitas y complementarias para Android, para Windows, en los cuales que justamente nosotros podemos hacer uso de esas mismas. Si no, por ejemplo, el magnificador que viene en Windows nos puede servir, pero si vemos que justamente no alcanza para la necesidad que nosotros tenemos, podemos descargar otro gratuito. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, para usar el celular como magnificador o como lupa. ¿Podemos aprovechar las herramientas que existen? Sí, son buenas, pero sobre todo lo que más importa es tener un gran abanico de herramientas para poder probarlas. Ahí Gigi, digamos, nos está diciendo que nada suplanta, dice, al testing como un verdadero usuario, ¿no? Esta cuestión principal es primordial, ¿no? Es tomar en cuenta al usuario final, al destinatario, desde el momento del diseño y en las distintas etapas de evaluación, como así también una vez lanzado el producto, dispositivo o programa. Pero lo importante es que la gran mayoría de los recursos que existen son gratuitos. Y eso ha permitido en la última década que se mejore, digamos, que esta cuestión del bajo costo de celulares o tablets permitan los diferentes programas gratuitos o de bajo costo que existen. Ahí justo saludó a Mateo, de quien estuvimos hablando hace un rato por las entrevistas que te hice, Mateo, y obviamente porque ustedes se deben conocer. Sabés que tengo dos recuerdos, uno lejano en el tiempo y uno cercano. El lejano en el tiempo es que yo tenía un tío mío que falleció, que tenía le faltaba una pierna. Entonces, desde muy chico, hablo de los años 80, estoy hablando hace más de 30 y pico de años, me tocó familiarizarme y entender con el hecho de que estaba la ortopedia alemana, creo que era, y los costos que tenía la prótesis que lo usaba, y un montón de cosas que era algo muy prohibitivo, que necesitaba cómo lo conseguían, que la importación, y hoy en día, haciendo un fast forward, vos tenés, o llegando al presente, gente como Gino Tubaro, usando una impresora 3D, con un filamento de plástico que es, yo siempre digo barato, ¿no? Relativamente barato para lo que son estas otras cosas de las que hablamos, le ayuda y hace un montón por gente que tiene, bueno, que le falta un miembro superior o una mano. Y me tocó estar en Las Vegas en enero de este año y en uno de los stands, uno de los booths, que era el de Logitech, tenían un controlador premiado que están lanzando para juegos accesibles, ¿no? Para usar la misma consola que usamos una Play y una Xbox y un control como este, pero estaba todo desarmado y tenía velcros, entonces vos podías poner este joystick de tal forma para pisarlo o para tocarlo o con unión o con lo que fuera. Y eso es de hace nada, ¿no? De cómo mismo los videojuegos, que me imagino que han sido algo también con una barrera de entrada compleja por los dispositivos, por los joysticks, por
hoy en día ya se están haciendo y se está pensando en este tipo de desarrollos. Tal cual. Mirá, este desarrollo que vos comentás, tal vez es más nuevo que llegue con un desarrollo industrial, digo, un diseño industrial que se produzca masivamente, pero sin embargo este tipo de adaptaciones, por lo menos yo hace 14 años que me dedico a esto y hay gente que se dedica hace más tiempo Sí. y se viene desarrollando hace tiempo. Lo que pasa es que, como todo, necesitas por un lado la información, ¿no? Digamos, si vos no tenés información, muchas veces no puedes ejercer tu derecho porque lo desconoces. Uh-huh. Entonces, y por el otro lado, lo que hace falta también es trabajar en forma mancomunada, en forma interdisciplinaria con otros profesionales. Y ahí incide mucho la formación de los docentes, de terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, de las familias que conozcan, obviamente, de los usuarios para poder reconocer sus propios derechos. Acá es un trabajo que se tiene que hacer desde la comunidad. Obviamente tiene que haber legislación que acompañe, que en el caso de Argentina ha sido precursora en ese sentido. Lo que pasa es que lamentablemente muchas veces las familias terminan cayendo en la solicitud de un amparo para poder justamente llegar a poder cubrir lo que una ortopedia ofrece a un costo muy alto. Entonces se tiene que dar un ecosistema, ¿no? Que haya información disponible, que haya desarrollo local, que vos en ese sentido, que los diferentes actores sociales puedan conocer de estos tipos de recursos y eso se trabaje en forma integrada en las diferentes disciplinas. Uh-huh. Y este chino y otros grupos, por ejemplo, hay gente en el Hospital Posadas que también utilizando el proyecto Enable, que es un proyecto internacional, o llevando adelante diferentes herramientas o diseñando herramientas open source o gratuitas con impresora 3D, están haciendo hoy desde las máscaras para el personal sanitario, sí, o adaptaciones para poder abrir las puertas y no tocar directamente la puerta, sino por ejemplo abrirla con el codo. Entonces, hoy la tecnología en sí no es la barrera. El tema es más trascendental, tiene que ver con algo cultural y algo que desde la comunidad misma tiene que ir cambiando. Y hace unos años nosotros venimos ya llevando adelante un concurso que se llama Accesible, por ahí no sé si lo has oído nombrar, en el cual tratamos de hacer este trabajo con escuelas, con universidades, con profesionales, haciendo un concurso en el cual cada uno postula una idea, pero no es solamente la idea, sino que es el acompañamiento para llevar esa idea a un prototipo y que en todo el proceso participen los usuarios, poder hacer pruebas de campo, poder justamente tener una devolución de un jurado que no es solamente técnico, sino que justamente viene de diferentes palos, de diferentes disciplinas, uh-huh, que nos permite tener una visión más amplia, ¿no? No solamente pensar en la programación, en el diseño de hardware, no pensar que por entregar un dispositivo ya alcanza, sino que tiene que haber un ida y vuelta con el usuario, tenemos que contemplar el diseño universal, y ya hicimos, varias ediciones, hicimos 3 ediciones de este concurso, y esas soluciones están en el portal Desarrollar Inclusión de CILSA, donde vamos publicando experiencias, los códigos fuentes, herramientas que están disponibles para que por ahí no fue ese proyecto, sino es otra persona la que finalmente mejora ese proyecto y la rueda va girando, ¿no? claro. Por eso la idea de recursos como software y hardware libre para que desde la misma comunidad se vaya mejorando. Sí, me parece que hoy en día, y esto se aplica, yo me siento, repito, de vuelta un poco turista en esta conversación porque vos sos una persona recontra hiper conocedora de la realidad en qué está este costado de la tecnología, ¿no? Voy a contar otra anécdota que me pasó hace muy poco. La abuela de mi esposa tiene disminución reducida, y me tocó estar con ella en un lugar remoto, en medio de un campo, y que no se habían quedado sin batería los audífonos. Y yo me acordé que había una aplicación de unos ¿De Jujuy puede ser? Jujuy. Sí, porque U-Sound, sí, los chicos de Jujuy, perdón. Y que los entrevisté también en su momento y dije, voy a probar algo. Pues de vuelta me acuerdo que los audífonos son algo caros, son algo que vuelvo hace un montón de años, ¿no? Como algo también muy prohibitivo. Y encontramos una versión base del software, porque creo que hay una paga y una no. Dije, estábamos en medio de la nada, vamos a probar. Y con unos auriculares de los que vienen con el teléfono, como ese silvestre, se les hizo la prueba
y de repente la veía la abuela de mi esposa con el celular por todos lados, y eso que era una barrera de que se había quedado sin poder escuchar durante una cantidad de días en un lugar donde no podía acceder a esa batería o no podía, algo que estaba gratis en internet vino a ser de muleta en esa situación. Imagínate, digo, hoy en día lo que antes era un nicho, cualquier cosa que no sea algo totalmente masivo, muchas veces se la entendía como un nicho. Pero gracias a Facebook, a Instagram, a vivos como este, hay un montón de gente que me parece que lo más importante es poder llegar al hub de contenido, al núcleo, donde te puedan ayudar a informar o puedas encontrar. Hoy lo difícil quizá no es tanto acceder, sino saber que existe. Saber de que con el App Store la pude a la abuela de mi mujer devolverle la audición de alguna forma durante una cantidad de días y de una forma relativamente sencilla. Sabes que en este caso que vos contás, la innovación viene por poner en algo, en un lugar donde no estaba pensado, básicamente, porque en realidad lo que ellos hicieron fue ecualizar como uno puede ecualizar un equipo de música, es decir, subir los graves, bajar los agudos, los tonos medios, pero en vez de pensarlo para música, lo pensamos justamente para tomar el reconocimiento de la voz o poder grabar la voz y que poder escucharlo directamente aprovechando un dispositivo relativamente económico como es un teléfono hoy en día. Sí. Y de este tipo de cosas pasa mucho. Sabes que hace mucho tiempo había un dispositivo, viste que antes hablábamos con los teléfonos así, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasaba era que los teléfonos funcionaban con imanes y esos imanes lo que permitía hacer era, se desarrolló un dispositivo o que que utilizaba un audífono, por ejemplo, pudiese escuchar la llamada telefónica, ¿sí? Sin estar gritando como estoy gritando yo en este momento, ¿sí? Bueno, esa misma idea se trasladó y se llevó esa idea de aro magnético, en vez de que sea solamente para el teléfono, que por ejemplo sea para un club, o sea para un aula, o sea para un cine. Entonces una persona que es hipoacústica puede ir a un cine, si el cine obviamente dispone de aro magnético, lo puede escuchar y no escucha el ruido ambiente, anula el ruido ambiente. Mirá. De tal manera que si hay alguien que está comiendo pochoclo al lado mío, no lo escucho, ¿sí? Y solo escucho la banda de la película, el sonido de la película. Y eso es algo relativamente económico, porque, digamos, de hecho hay legislación en la ciudad, hay en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Chubut, pero muchas de estas cosas, como decimos, no se conocen. Claro. Entonces, tratar de no reinventar la rueda, porque muchas veces ya las cosas funcionan. El tema es que realmente para que funcionen, tiene que ese usuario poder acceder realmente y poder ejercer sus propios derechos, ¿no? Hay muchas preguntas que están ahí haciendo sobre la aplicación que nombramos, creo que era USound, ¿no? Me habías dicho, ahí lo valido si no. La aplicación que convierte cualquier celular, sí, USound, Sí. se escribe así, ahí lo vamos a poner, USound. Y que en ese caso puntual puede servir para desde salir de un apuro hasta cambiarle la vida a alguien, ¿no? También me tocó cuando hablé con los chicos conocer un montón de historias de gente en lugares muy remotos o que nunca habían podido acceder por el costo a esos dispositivos y bueno, de vuelta diciéndolo que, bueno, que es barato o accesible, obviamente es una simplificación, pero comparado a todas estas cosas propietarias, cerradas, y que existen, digamos, tan especializadas y tan de nicho, hoy en día es más ubicuo encontrar un celular y bajar una aplicación a ir a conseguir una prótesis puntual, ¿no? Y sobre esto, sabes que hay muchos desarrollos que se vienen haciendo desde las universidades también. Por eso, digamos, esta cuestión de, tal vez antes lo que sucedía era que había una persona que desarrollaba esto en su casa o como profesión, y hoy al estar empezando a estar más en boga, digamos, no es una moda, está más en boga esta cuestión de la inclusión, de la tecnología, muchos más chicos que por ahí antes llevaban adelante un proyecto en el secundario de un martillo, de algún pequeño circuito, están llevando adelante otro tipo de proyectos, otras iniciativas, pensando en, por ahí, un vecino, un amigo, un familiar, y el tema principal es la articulación de todo esto, cómo no quedarme solamente con la idea y terminarlo y llevarlo a probar, sino en el paso a paso que voy dando, ir involucrándome, como decías vos al principio con Mateo,
que habló con la mamá, que habló justamente con personas que eran sordas, para poder empezar a tener en cuenta estas cuestiones al momento de desarrollar esta aplicación, que es Háblalo. Ujú. Hacia eso creo que tenemos que ir, a tratar de fomentar el trabajo en equipo, que cada uno desde su propia visión puede aportar, y sobre todo creo que el tema principal es no reinventar la rueda, porque muchas veces nos encontramos en los proyectos en las escuelas y en las universidades con que todos los años o cada tantos años se hacen los mismos proyectos, ¿no? Sí, Entonces, una de las cuestiones principales que hay es tratar de publicitarlo, tratar de dar a conocer, tratar de publicar estos recursos que se van generando, que haya un banco, ¿sí? Un banco de recursos, de tecnologías de apoyo, que así se las denomina, que nos permite a nosotros entonces apoyarme en eso y construir a partir de lo que construyó otro. claro. Y no reinventar cada vez que vamos a empezar a hacer algo la rueda, ¿no? Bueno, por eso otro de los tópicos que estaba en la conversación era el software libre o el hardware libre y el acceso a esto. Hoy, para quienes no lo sepan, en lo que tiene que ver con impresión 3D, existen bases de datos abiertas y gratuitas donde vos decís, necesito un engranaje. O sea, vos ya tenés hoy en día una máquina que vos le podés cargar un plano en 3D que construye lo que vos sueñes o pienses o necesites dentro del tamaño en el cual puede operar. Y eso, visto, siempre está el ejemplo de que el día de mañana se te va a romper una parte del auto y la vas a imprimir y la vas a poner. Hoy en día, Tal cual. si tenés acceso a una impresora 3D, podés imprimir desde un engranaje hasta no sé si la tengo por acá, creo que no, pero bueno, yo tenía por acá bueno, nada, por acá andaba en medio de mi lío, eh, como se dice, una llave inglesa impresa en 3D. Una herramienta impresa en otra herramienta, ¿no? Tal cual. Y Sí, y hoy en día vos te metés en estas bases de datos, bajás un plano de esto y no tenés que ponerte a diseñar el engranaje. O vas a meterte en la fábrica de tu auto y te decir, no, esto que te falta es tal cosa. Ahora, si todos los años, como contás, hacen un software para tal cosa, en vez de construir sobre eso, hacerlo de cero, podrían agarrar algo y mejorarlo y seguir perfeccionándolo. Eso está todo, me parece, más disponible. tal cual. Pasa, digamos, de hecho, no lo puedo sacar ahora porque lo estoy usando, pero el soporte que me hice para el celular fue un soporte que me bajé de Thingiverse, que es un portal que tiene un montón de repositorios, o sea, digamos, para poder descargar los fuentes, lo puse a imprimir y ahí tengo disponible El soporte para un, celular. un soporte regulable, por ejemplo, para tenerlo vertical o con distintas inclinaciones. Muy Y bien. esta misma idea, por ejemplo, que una persona que puede mover la pera, por ejemplo, con movimientos, si posee una enfermedad, por ejemplo, como el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, viste que va perdiendo la persona la movilidad y le Sí. quedan pocos restos de movimientos, justamente lo que puede hacer es, por ejemplo, mover la pera o mover algunas partes del cuerpo. Ahí estamos. Volvimos. Ahí volvimos ya. Mirá, y en base a lo que estábamos charlando, sabes que hace un tiempito hay un bioingeniero de Córdoba, que se llama Diego Beltramone, que junto a la Universidad Nacional de Córdoba lanzó un proyecto que se llama POSTA. POSTA son las siglas para justamente, es una plataforma de productos de apoyo abiertos y gratuitos, para que justamente desde las universidades, de un hobbyista, el que tenga ganas, pueda entrar a Proyecto POSTA, descargarlo, armarlo como si fuese una guía paso a paso de cómo se puede desarrollar. Ujú. Y sobre esto también está la posibilidad de que yo pueda mejorar, o sea, descargarlo, mejorar el diseño y volverlo a subir. En ese ida y vuelta hay un equipo que está participando. Sí, acá Alicia nos dice otra barrera digital, el Wi-Fi. Tal Sí, sí. cual. Hoy en día, yo, digamos, doy clase en algunas No universidades cortes. dale. Y pasa esto, ¿no? Digamos, muchas veces nos perdemos ahí. ¿Qué encontraste algo? Ahí está, qué grande. Encontré la llave inglesa que está impresa y funciona. Impresa en 3D, ¿no?
Y lo que vos decías, vos te imprimiste el soporte para el celular hoy en día, y esto se baja a internet, el plano, se imprime en 3D y ya está. Así que postas para no empezar de cero. Exactamente, así no, digamos, no empezamos desde cero, tenemos de dónde arrancar, y sobre todo porque también en desarrollar inclusión vamos subiendo ideas para que la gente, digamos, que tenga ganas de desarrollar. Hay ideas y necesidades, hay un montón, vos lo sabés. El tema es, hace falta ponernos de acuerdo, ponernos a trabajar y llevarlas adelante. Entonces, por eso la articulación entre el diseño universal, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades va a permitir que justamente se puedan llevar adelante este tipo de desarrollos y que estén disponibles para la comunidad toda, ¿no? Quiero hacer como, acá invirtiendo el rol que vengo y preguntarte, ¿qué nos falta pedirle a la industria, a los fabricantes de celulares, a los desarrolladores de Apple o de Google? ¿Qué está faltando? Pues ya estamos viendo, como decís, las herramientas se están acercando un montón y hay para grandes necesidades muchas más herramientas que antes, mucho más fácil, más barato, pero ¿cuál es el principal reclamo o pedido que se le puede hacer? Hay dos cuestiones para mí que son complementarias. Tiene que ver con lo que es el manejo de voz, tanto con la síntesis, es decir, que el texto escrito se convierta en algo audible, como el reconocimiento de voz. Los sintetizadores de voz o los lectores de pantalla que funcionan, por ejemplo, en inglés, no tienen ya una voz robótica, sino que hay distintos tipos de voces, digamos, de hombre, de mujer, de niño, de niña, más agradables. En castellano todavía tenemos varias dificultades en ese sentido. No termina de ser muy amigable justamente la síntesis de voz para que una persona, por ejemplo, que no puede hablar, por ejemplo, producto de una afasia, ¿sí? Hoy existen, lo vamos a charlar seguramente en otros encuentros, pero existen programas que permiten que el celular me brinde una voz que yo no tengo, ¿sí? Sin embargo, las personas no lo utilizan porque no les gusta la voz que escuchan. Claro. Uno de los temas para poder trabajar tiene que ver con la calidad de los sintetizadores de voz, de los lectores de pantalla en idioma castellano. Si lo estás pensando para el GPS, para llegar de un lugar a otro, siempre hablamos de la gallega, ¿no? Que nos lleva de un lugar a otro. Pero una cosa es, donde esa voz yo la puedo configurar y es mi propia voz, yo elijo esa voz y no es una voz impuesta. Esa es la diferencia principal. Bueno, en camino a eso, poco tiempo, 1 o 2 años creo, Adobe presentó un sistema que todavía no lanzaron. Adobe, fabricante de aplicaciones muy famosas para edición y para crear Photoshop, Illustrator, donde iban a aprender cómo era la voz de una persona y después vos le escribías lo que querías y hablaba esa persona. Entonces, en ese momento, ponerle a la voz de Obama, aprendía cómo hablaba Obama y una vez que tenía ciertos parámetros, la voz digital esa era Obama. Vos le podías hacer decir Obama lo que quieras. Acá estamos. Bien. Que muchas de estas grabaciones, cuando se hacen, son sesiones de horas y horas y horas carísimas de locutores. Por ejemplo, Siri, la voz del iPhone famosa, contaba a la locutora, habían estado grabando un mes y medio, no sé cuánto tiempo, cada fonema, cada cosita. Por eso debe ser que no hay tantas voces en castellano, porque el mercado en español debe ser menos interesante que el mercado en inglés. De hecho, nosotros en castellano, y eso particularmente en Latinoamérica, buscamos siempre soluciones gratuitas o de bajo costo. ¿Por qué? Porque justamente están fuera de nuestro alcance y también por una cuestión ideológica muchas veces. Sabés que una de las cuestiones que estás contando vos de Adobe, yo lo vi particularmente para un lector de pantalla, que era para aquellas personas que, por ejemplo, tenían ELA e iban de a poquito, se sabía que iba a perder la voz. La empresa lo que hacía era personalizar el motor de voz, y entonces vos mandabas grabaciones, por ejemplo, si
tuviésemos una grabación de esta conversación o de cualquier otra conversación donde se distingue mi voz, entonces el software aprendía de tu voz, de tal manera que después pudieses directamente, cuando vos escribías, podía sintetizar la voz, pero a través de los diferentes tonos que tiene cada voz característica, ¿no? Bien. Los diferentes armónicos. Ya era ya como un servicio que lo está brindando para personas particularmente que puedan tener una discapacidad actual o a futuro. ¿Cuál es el inconveniente de todo esto? El costo. Claro, lo cobraban. Y claro. Funciona tecnológicamente, funciona muy bien. Entonces podemos distinguir lo que es el funcionamiento técnico, el funcionamiento tecnológico de lo que es el funcionamiento para el usuario. Es decir, Claro. si estoy pensando que solamente me focalizo en la cuestión técnica, tenemos que pensar justamente en cada uno de los usuarios y atender a la necesidad real de esa persona. Y el punto número 2, que me dijiste, son dos cosas. Claro, uno era el reconocimiento de voz y el Ok. otro era la síntesis. Eran Perfecto. cuestiones complejas, ¿no? Justamente, si vos pensás en el reconocimiento de voz, no sé, Google Now ahora anda, en castellano anda mucho mejor, hace un tiempo no andaba por poner un ejemplo. Sí. Si vos lo pensás en otros dispositivos con reconocimiento de voz en inglés, anda mucho mejor, más allá de la pronunciación que cada uno tenga, ¿no? Pero Sí. no es la idea andar cambiando de idioma, sino que la tecnología se adapte a nosotros y no nosotros lo que podemos conseguir lo podemos pagar. Ujú. Y eso creo que es el tema principal, es de qué manera se pueden abaratar estos costos, de qué manera se puede articular en la formación de los diferentes profesionales que intervienen a la tecnología para que no solamente aprendan a usar el Word o las redes sociales o Internet particularmente, sino que este tipo de recursos yo los puedo aprovechar en el aula, puedo facilitar el acceso a un material digital que estoy generando, sobre todo en este contexto de cuarentena, ¿no? Digamos, Ujú. Es un ya buen no- momento para vamos- todas esas cosas. pero ¿qué sucede? Si yo tengo esos conocimientos para poder generar contenidos accesibles, para pensar justamente en los diferentes destinatarios, no estoy pensando en una única presentación de PowerPoint, sino que tengo que pensar en los diferentes recursos que van a rodear a la clase, por ejemplo, que yo quiero dar. Bien. Bueno, No sé si acá creo que hay preguntas, ahí están. Ahí está. Así que bueno, te agradezco, Fede, por este tiempo, la verdad un gustazo poder saludarte y poder conocerte así en este cara a cara. en Y este sobre contexto de pandemia. Lo mismo digo, gracias por tenerme en cuenta, es muy interesante y creo que siempre está bueno poner foco sobre las cosas que para muchos son, voy a usar, en algún momento las rampas para discapacitados en la esquina eran una rareza y hoy en día son, bueno, por mucho más una norma que una rareza. Y entender que hay mucho camino para recorrer y que a veces está bueno ayudar a que se conozcan y sepan todas estas necesidades que pueden quizá no ser las de uno, pero pueden ser las de la gente que tenés cerca, que querés, y cada día es más fácil de resolver muchas de ellas, o ayudar al menos. Exacto. Sí, hay dos cuestiones. Una, nos preguntaban dónde podíamos ver, dónde podían conocer más de estas herramientas. Tenemos en desarrollarinclusión.silsa.org y particularmente no tenemos que dejar de lado la legislación, ¿no? Porque las leyes que existen hoy en la Argentina promueven este tipo de desarrollos, promueven que las personas puedan acceder, sin embargo hay cosas que no se cumplen. Entonces no solamente alcanza con la tecnología, sino es una tecnología contextualizada, ¿no? Sí, Así que nuevamente te agradezco. un placer, que tengan muy buenas tardes.